Muy bien, chicos. Déjenme comprobar si ya está grabando. Muy bien, chicos. Pues me presento con ustedes. Mi nombre es Abraham Acosta. En este caso voy a asesorarlos en la asignatura de planeación educativa que ya hemos estado trabajando en estos primeros retos. Déjenme les comparto la pantalla con la presentación. Igual esta sesión es para explicarles un poquito de qué va la planeación educativa y apoyarles en algunas dudas que tengan a lo mejor en algún reto y poderlo aclarar. Entonces déjenme les comparto la presentación. Ok, que se vea. Voy a volverlo a compartir porque no se observa. Aquí está. Ahora sí. Pues muy bien, vamos a hablar en estos minutos acerca de la importancia de la planeación educativa y cuáles son los fundamentos didácticos más importantes. Algo muy importante, chicos, para entender en cuanto a la planeación educativa es que es todo un proceso que se debe realizar de manera sistemática. A veces como docentes o en cualquier ámbito que nosotros debamos de aplicar una planeación, el proceso que llevamos a cabo a realizar estas planeaciones no siempre lo hacemos de manera sistemática, es decir, no tenemos a veces claro qué es lo que queremos lograr o a veces lo vamos a ver un poquito más adelante, a veces nos enfocamos tanto en que las actividades que realicemos sean tan dinámicas o sean lúdicas que nos olvidamos del objetivo principal, que es el cuáles son cuál es el propósito o el objetivo al cual quiero llegar al realizar la clase o al realizar esta planeación educativa. Entonces, esa parte es muy importante, ¿sale, chicos? Que tengamos siempre presente. Cuando nosotros vamos a planear, debemos tener claro qué es lo que quiero y qué necesito hacer en el proceso para poder conseguir el objetivo, porque nos pasa muchas veces que a lo mejor el alumno dice, ah, estuvo muy padre y muy interesante la clase, pero cuando les preguntas qué es lo que aprendieron o qué se llevan, pues ya no se acuerdan de nada, ¿no? Se acuerdan del juego, se acuerdan del video, pero no se acuerdan de qué era lo que estábamos planteando en la clase o en la actividad. Entonces, esta parte es importante, ¿sale? Entender que la planeación educativa es un proceso el cual nos ayuda a poder lograr objetivos. Si bien es importante hacerlo de manera atractiva, sí es muy importante, pero lo más importante es lograr el aprendizaje que queremos lograr con el grupo al cual estamos enseñando. ¿Qué es la planeación educativa en sí? Como lo mencionaba, es un proceso sistemático mediante el cual se establecen objetivos, estrategias y recursos para alcanzar metas de aprendizaje. Algo importante es que no es un evento aislado, es decir, todo lo que hacemos debe tener un propósito y todas las actividades que planteemos y la forma en que las vamos a evaluar nos tiene que ayudar a lograr conseguir el objetivo principal que tenemos. Porque muchas veces nos pasa que planeamos todo de manera aislada. Por ejemplo, hoy necesito una clase, preparo la clase para hoy, pero la clase hoy no tiene nada que ver con la clase de hace 8 días o no tiene nada que ver con la clase que sigue, ¿no? Entonces todo tiene que tener un seguimiento y tiene que tener una ruta bien fija de qué es lo que queremos lograr y tiene que haber una congruencia. A veces por eso no se logran los aprendizajes, porque a lo mejor quise cumplir con la asignación o con la clase que tenía hoy, pero no tuve o no me tomé el tiempo suficiente para hacerlo de manera consensuada o de manera clara que me ayude a lograr realmente el objetivo que quiero, sino que lo hice de manera totalmente aislada y no se están cumpliendo pues cada uno de los pasos que se tienen que seguir. Algunas características de la planeación, chicos, es que es intencional, este, es decir, que todo tiene un propósito claro, como lo mencionaba, tiene que estar efectuado o efectuarse de manera organizada, es decir, tener bien establecidos cuáles son los recursos y los tiempos necesarios para poder llevar a cabo esta clase o esta planeación. Esta parte es muy importante, ¿sale, chicos? Sobre todo si nos interesa trabajar con educación básica, por ejemplo, suele pasar
los niños no nos van a tener toda la calma del mundo para que nosotros podamos tener todos los recursos y tiempos disponibles, ¿no? Es decir, si estamos en un preescolar y no tengo las copias o el material que voy a utilizar, no van a pasar ni 5 minutos que los niños ya van a estar inquietos y va a poder generarse un problema si yo no tengo las cosas que necesito para hacerlo. A lo mejor con adultos en cierta medida pudieran esperar, ¿no? Pero también se pierde muchas veces el interés. Entonces es importante que nuestra planeación desde el inicio tengamos bien establecidos cuáles son los recursos que vamos a utilizar y cuánto tiempo vamos a destinarlo, porque también nos pasa. Nos apasionamos mucho en una parte, se nos va el tiempo y después resulta que ya se nos acabó la clase y no avanzamos más que uno o dos temas. Entonces, esa parte también, como les digo chicos, es muy importante. Gestionar tanto los recursos como los tiempos que vamos a utilizar eh, para poder llevar a cabo nuestra clase. Igual si tienen alguna participación o duda, chicos, en algún momento me pueden ir comentando. Continuando con esta parte, bueno, otro aspecto muy importante que debemos de llevar a cabo durante la planeación, chicos, es la importancia de que ésta cumpla una estrategia a desarrollar. Entonces, déjenme verlo. Entonces, primero, ¿en qué nos ayuda la planeación, chicos? Primero nos da una dirección, es decir, nos da una guía acerca de cuál es el rumbo que está llevando nuestro proceso educativo. Es decir, la planeación nos va a dirigir, como les dije en el principio, nos va a dirigir en el proceso para poder conseguir nuestras metas que hemos establecido desde el inicio. También nos ayuda a saber que hemos logrado los aprendizajes que esperamos alcanzar. Cuando tenemos bien planeada nuestra clase, chicos, también podemos llevar a cabo el proceso de manera eficiente, es decir, optimizamos tiempos y recursos para lograr mejores logros sin escatimar o reducir los tiempos necesarios para lograrse el aprendizaje. También al tener bien planeada tanto nuestra clase como tener planeado todo el proceso educativo que vamos a llevar a cabo, eso nos permite tener control sobre lo que estamos haciendo, lo cual provoca o evita que haya improvisación y exista el caos, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Cuando a lo mejor yo tengo planeado realizar una clase con diapositivas o una presentación o recursos de videos en internet y resulta que en ese día no hay luz en mi salón, pues ¿qué hago, no? Entonces, esa parte es importante, no dejar a la improvisación y saber y tener los recursos necesarios en caso de que pudiera pasar alguna situación imprevista, porque pasa, ¿no? Si yo soy muy dependiente de la tecnología y en ese momento no tengo los recursos necesarios, pues ¿qué es lo que voy a hacer, no? Para no entrar en caos. Entonces, esa es la parte que tengo que prever, ¿no? O si estoy trabajando a lo mejor con niños y no tengo cierto material o el niño no trae cierto material, ¿qué voy a hacer, no? No puedo decir, bueno, ya no trajo el material, pues ya no vamos a hacer nada y pues todos, vamos a ponernos a dibujar y ya no vamos a hacer la actividad. No, tengo que tener previsto qué debo hacer o qué puedo hacer en caso de que no se cumpla algunos de no se cumpla con los materiales o con alguna de la situación que yo tengo previsto. Y como dice esta frase que se ve en esta presentación, dice que una buena planeación no garantiza el éxito, pero aumenta significativamente las posibilidades de alcanzarlo. Entonces, esa parte es muy importante, chicos, que nos da esta parte de la planeación, ¿sale? Nos deja o nos permite poder tener presente lo que necesitamos hacer y nos da un buen rumbo para tener un éxito, no al 100% asegurado, porque también tampoco el que nosotros planeemos nos va a salir tal cual, pero es más probable que tengamos éxito cuando lo tenemos planeado a cuando improvisamos en el momento. Muy bien, déjenme, tengo algunas fallas con la presentación, voy a volver a compartirlo. Ok, ahí está, ahora sí. Entonces, esa es la parte más importante, ¿sale, chicos? Que nuestra planeación nos va a permitir poder orientarnos de esta manera.
Ahora, la planeación que abarca generalmente o tradicionalmente tenemos entendido que una planeación va en esta parte de lo que debemos de hacer en una clase, pero la planeación, como lo han visto en algunas de las lecciones que llevan hasta ahorita, tiene diferentes niveles de intervención, es decir, planeamos desde diferentes ámbitos. El primero de ellos es un ámbito institucional, es decir, la escuela o institución a la que nosotros pertenecemos debe tener bien claro, chicos, cuál es su misión, cuál es su visión y cuáles son los objetivos que debe de tener. Esta parte es importante para que yo me pueda sentir parte de una institución educativa, ya sea como docente o como alumno, yo me tengo que sentir identificado con esta parte institucional de la escuela a la cual pertenezco. Si yo no me siento parte, yo no me siento a gusto, a lo mejor yo no tengo el mismo interés o el mismo pensamiento de la institución, difícilmente yo me puedo sentir parte y eso va a repercutir en la intención y las ganas que voy a tener de formar parte. Y yo creo que cada uno de ustedes, al estar en diferentes niveles educativos en los cuales han estudiado, se han dado cuenta, ¿no? Cuando una escuela realmente te llena, te motiva, pues otra forma es, o otro es tu pensamiento o tu forma de interactuar dentro de la escuela. Si estás en una escuela donde te sientes incómodo, donde hay mucha presión, donde no se te valora, donde el pago no es el correcto, no te ayuda a cubrir tus necesidades, pues obviamente el nivel de interés que tienes como docente, pues, este, se ve disminuido y como alumno también, ¿no? Si no hay retroalimentación, si a lo mejor no hay acompañamiento, si no hay materiales claros, no sabes qué hacer, pues obviamente no te vas a sentir parte. Entonces es muy importante que todas las instituciones tengan, tengan esto, ¿no? Y en la experiencia personal, chicos, he trabajado tanto en instituciones, en escuelas públicas como privadas. Esta parte es donde a veces cuesta más trabajo, ¿no? De que el alumno realmente se sienta parte y es donde muchas de las escuelas no le dan importancia, ¿no? O sea, no te tratan de involucrar o no tratan de que sientas pues este aprecio hacia tu institución y es algo que sí se tiene que tomar en cuenta desde la planeación. Otra parte también que es el punto medular de fracaso en muchas instituciones educativas es el siguiente nivel de intervención, que es el nivel de intervención escolar, que organiza la gestión académica y administrativa del centro. Esta parte es muy importante. Para que se tengan buenos resultados, es importante que tanto en lo académica como en lo administrativo, pues existe una sinergia de que realmente las dos cosas se estén haciendo de manera correcta. De nada sirve que tú como docente a lo mejor estés haciendo un esfuerzo tremendo en el aula para que tus alumnos aprendan y se sientan a gusto cuando la institución hace todo lo contrario, ¿no? Perjudica al alumno, lo hace sentir incómodo, hay algunas decisiones que a lo mejor al alumno este, le causa cierta controversia. Y eso pasa o eso genera que en la escuela pues no pueda haber un buen ambiente y si una cosa funciona pero la otra no, difícilmente se pueden lograr objetivos. Aquí les voy a poner un ejemplo y aquí me gustaría que si alguno de ustedes quiere participar pueda este, apoyarme. Les doy una historia de la vida real que me pasó en una escuela y me gustaría saber qué opinan en esa parte, ¿no? Por ejemplo, en una institución educativa donde trabajaba, era igual, algo parecido a esto, pero que tenía tanto clases virtuales como clases presenciales. En este caso, pues estaba dando clases en la licenciatura en pedagogía, pero de forma presencial. Eran los días, los fines de semana. En este caso, como era fines de semana, pues muchos de los alumnos, al igual que ustedes, pues trabajaban y estudiaban, ¿no? Entonces, se daba el caso de que muchas de mis alumnas, porque la mayoría en pedagogía casi siempre son mujeres, estudiaban, pero como tenían familia, pues tenían a sus hijos y muchas de las veces, como eran las clases en fin de semana, pues las alumnas acudían con sus hijos, ¿no? En lo personal, pues yo no tengo ningún tema de tener alumnos, ¿no? Yo trabajo en una primaria, entonces estoy acostumbrado a trabajar con niños, ¿no? Tener un niño de lunes a viernes a tener otro niño en fin de semana, pues no, es lo de menos, ¿no? Pero para la institución educativa donde trabajaba sí era una carga, ¿no? Ellos argumentaban que no les gustaba que fueran los hijos de los alumnos
a las clases porque pues era tener un menor de edad, ¿no? Y los niños a veces son inquietos o alguna situación que pudiera haber alguna, pues algún accidente, de que algún niño corriera o alguna situación que difícilmente pasaba porque los niños generalmente pues eran muy pequeñitos y estaban junto con sus mamás en el aula, ¿no? ¿Qué es lo que pasó para hacer la versión más corta? Después de un tiempo, pues la institución se puso de que cero niños, y si no puedes ir, estudiar sin tener que dejar a tu hijo en la escuela, pues mejor ni vayas, ¿no? Y esto pues repercutió en que pues la matrícula del alumnado bajó porque obviamente en orden de prioridades, pues muchas personas antes del estudio, pues está la familia, ¿no? Y aquí era lo que pasaba. Por un lado, a lo mejor yo como maestro en el aula, cero tema de tener niños ahí y desde la parte, pues académica no me afectaba nada con el desarrollo de mis alumnos, porque imagínense, si tú estás más preocupada de qué estará pasando con tu hijo en el aula, tenerlo ahí es más probable que estés más preocupada al no saber qué está pasando en casa que tenerlo ahí al lado, ¿no? Donde tú lo puedes observar y a lo mejor pudieras hacer algo para que tranquilo a tener el pensamiento, a lo mejor sí estás en el aula, pero tu pensamiento está en otras prioridades, en otras situaciones. Entonces, aquí era esta controversia, ¿no? ¿Qué pasa en la parte académica y administrativa? A lo mejor en lo académico no tengo problema, pero pues la parte administrativa me dice no, no aceptes estas situaciones, ¿no? Y ahí me gustaría escucharlos a ustedes, qué pensarían o cómo creen que actuó la institución, creen que es una acción correcta, ¿cómo decirlo? Es aceptable que a lo mejor por esta parte de evitar conflicto o situaciones fuera de, al tener alumnos o más bien al tener niños ajenos a la institución, ¿se justifica o no este tipo de situaciones? ¿Qué piensan? Me gustaría escuchar algún comentario. O si tienen algún ejemplo que les haya pasado o hayan escuchado a lo mejor algo similar, que nos pudieran compartir un poquito. Quien quiera participar. Igual no necesariamente con esta situación o algo que hayan visto que a lo mejor las escuelas toman ciertas, no sé, ciertas acciones que perjudican a lo mejor, no tienen que ver necesariamente en lo pedagógico, pero en la parte académica sí ha perjudicado, a lo mejor alguna experiencia o algo que ustedes hayan visto. Alguien, no se amontonen. Un mensaje o un mensaje lo pueden poner si quieren, no, no hay tema. Si quieren, vamos avanzando y si alguna quiere poner algún ejemplo, ahorita lo checamos, ¿va? Entonces, Sí, ¿quieres ah, participar? ajá, bueno, quería dar Ok, tu igual una comentario. experiencia. Sí, te escucho, Bueno, Montserrat. sí, en base a lo que, bueno, la situación que dice, la verdad es que, bueno, yo también de igual manera soy mamá, bueno, estoy estudiando, ya soy mamá. No trabajo, pero pues entre semana pues es obviamente la atención, ¿no? De mis pequeños. En esta parte de la escuela, una vez y una compañera así me decía igual una experiencia que tenía sobre que llevaba a su hijito a la escuela, ¿no? Ella me contaba que pues ella no se trabajaba con su niño, o sea, hablaba con él o le llevaba juguetitos o cosas así, ¿no? Para que pudiera como, a la hora que el maestro impartía la clase, pues el bebé o el niño más bien estuviera, pues tranquilo. Y pues en cuanto a lo que me decía ella era que sí le funcionaba esta parte, cuando el maestro estaba impartiendo la clase y así, pues estaba tranquilo su hijito, ¿no? Y ya cuando era la cosa de, no sé, de la actividad que tenían que hacer o así, pues ya era así como el maestro también le permitía
pues también que no sé, el niño pudiera como jugar o no sé, o sea, andar ahí, ¿no? En el aula, ¿no? Y pues esa parte es algo muy confortante, bueno, en cuestión de ellas experiencias que pues le ayudaba mucho en esa parte porque pues hay veces que en situaciones tenemos que no tenemos, como usted decía, con quién dejar a nuestros hijos o así, ¿no? Entonces, o los dejamos y pues estamos con ese pendiente y pues no nos concentramos en lo que estamos viendo, ¿no? En la clase o cosas así. Entonces a ella pues sí le en esa institución sí le permitían, como usted dice, o sea, no afectaba al maestro, a la clase y pues también como el maestro podía también solucionar esa parte de estar ahí con el niño, pues tampoco había como ciertas, no sé, quejas con el director o con el jefe de carrera o cosas así. Entonces, en esa institución, pues no tuvo ese problema. Pero también ahora hemos visto, bueno, he visto que no en todos es así. A veces uno como estudiante tiene que antes de entrar a estudiar a una carrera así, hay que como tomar estrategias o salidas antes, o sea, prever para poder, o sea, bueno, el objetivo es, pues estudiar, ¿no? O sea, quiero estudiar, pero pues tengo a un pequeño o tengo a dos, puedo hablar, no sé, si tengo el apoyo de mi esposo, pues, pues hablar con él, ¿no? Bueno, nosotras, como usted menciona, que somos madres o tenemos familia, pues la opción es estudiar fines de semana. Presencial o ya en este caso también en línea, que ahora ya hay esta posibilidad, ¿no? Pero bueno, si es en presencial, pues optamos por sabatinos, ¿no? Entonces, pues empezar a como ver, ¿no? Una manera no sé, mi esposo me ayuda a ver a mi niño, ¿no? O la suegra o mi mamá o cosas así, ¿no? O sea, también nosotros vemos o se puede ver como esta parte. Y pues realmente ahora ya hay muchas, en lo educativo ya hay varias maneras también para pues el apoyo, ¿no? En cuestión de esta parte. Ya existen, por ejemplo, las carreras en línea, ya están, pues hay instituciones ciertas que sí permiten llevar a los niños, ¿no? Y también el maestro pues apoya en esa parte. Y también se puede ver con nosotros personalmente, ¿no? O sea, buscar como una ayuda como para el cuidado y así nosotras o así vamos, pues más tranquilos, ¿no? A las clases y así. Bueno, este es mi Sí, punto de vista. No, no sé si esté bien, pero no me quería quedar también así como que con esta parte de que quiero dar mi punto de vista y ver si estoy bien o me equivoco o algo así, ¿no? Pues la retroalimentación también es buena. sí, Sí. muchas gracias, Montserrat. Sí, esta parte es importante, ¿sale? Y ahorita le doy la palabra a Lluvia. Como les digo, a veces sí hay mucha contradicción, o sea, tiene que trabajar de la misma línea la parte académica y administrativa. Y rápidamente ahí va una historia. Tengo muchas historias, chicos, y esa nos retroalimenta. Por ejemplo, en otra institución un tiempo daba clases en Derecho, porque aparte de la licenciatura en Pedagogía, tengo una licenciatura en Derecho. Entonces, otra controversia que pasaba en este ámbito académico, como les digo, con lo administrativo, ¿no? No sé por qué ciertas instituciones tienen ciertas ideas un poco raras, pero por ejemplo, esta institución donde trabajaron, una institución privada, tenían que los alumnos cuando presentaban exámenes semestrales, en derecho tenían que ir los alumnos pues vestidos de manera formal, ¿no? Era un requisito que si no iban formales, uno no les tenía que permitir el realizar el examen, ¿no? Ese no era el tema. Ahorita va el tema por cuál fue la controversia. Tenía un alumno que él dentro de sus gustos, dentro de sus ideas, pues él tenía esta forma o tenía pues ciertas preferencias diferentes a sus demás compañeros. Entonces él diario no tenía problemas, iba vestido de manera, pues él era hombre y no había ningún problema, pero una vez, y esta parte les digo, es donde está la controversia, fue con zapatillas y con bolsa, iba de manera formal al presentar su examen. Aquí, ¿cuál fue el problema? Para mí no había tema, ¿no? Pues va formal. En ningún momento dice tienes que ir formal de acuerdo al sexo
biológicamente naciste, ¿no? O sea, no era de ese tipo, simplemente que fueras formal. Aquí, ¿cuál fue el problema? Que cuando yo estaba realizando el examen, llegó la directora de la carrera y se hizo una revolución, ¿no? Que cómo permitía que con ese tipo de vestimenta, pues el alumno se presentara a realizar su examen, ¿no? Cuando el alumno estaba cumpliendo el requisito, que era informal, simplemente a lo mejor para algunos, pues no parecía, ¿no? Y estamos hablando de hace muchos años, ahorita el pensamiento es un poco diferente, pero en esa época, pues sí era muy restringido, ¿no? ¿Cómo va a ir un alumno, ¿no? Lo que me argumentaba la directora de la carrera era cómo se iba a ver un abogado con zapatillas y bolsa, litigando en un juicio, ¿no? Y es lo otro que les digo, realmente cuánto perjudicaba en el aprendizaje de mi alumno el ir vestido de esa manera, absolutamente nada, como daba lo mismo si iban formales o no iban formales, ¿no? Mero requisito para verse bonitos el día del examen, pero no realmente no beneficiaba ni perjudicaba nada en lo que sabían o no sabían pues en la evaluación de ese examen. Pues, es otra situación donde les digo que a veces esta parte, ¿no? Yo como docente hago el esfuerzo, el alumno sabe, pero por situaciones académicas fuera de, que ni siquiera perjudican directamente la situación, pues no pudo presentar su examen, ¿no? Y esa es la parte donde les digo que a veces lo académico con lo administrativo, no hay esta parte, y de esas hay un montón, ¿no? También me ha pasado, ¿no? De que, pues el alumno no pagó el examen y a medio examen la lista negra, ¿no? A ver, ¿quién no pagó? Fuera, ¿no? Y sale, cosa que yo digo académicamente que tiene que ver. Yo entiendo que como institución pues vives de esta parte, ¿no? Pero a lo mejor hay otros métodos sin necesidad de llegar a esa parte de que haya una pelea entre lo académico y lo administrativo, pues para lograr mejores aprendizajes. Y te escuchamos, Lluvia. Muchas gracias. Bueno, este tipo de situaciones, como lo comentaba, de acerca del cuando no se les permite poder asistir, ¿no? Con sus hijos, pues se vuelven barreras para continuar como con los estudios, porque al inicio, pues si lo pensamos, suelen ser algunas barreras que uno mismo se pone, como decir, no, pues ya tengo familia y pues cómo voy a continuar con mis estudios, en qué momento, y pues el hacerlo ya es como un gran paso y es una decisión, pues digamos que valiente, porque pues para muchos sí es un poquito complicado pues por sus actividades diarias, ¿no? Entonces, este tipo de barrera ya pasa a ser una barrera más como de la estructura social, ¿no? Porque al final de cuentas, ya no solamente es desde el criterio propio de decir, no, pues no puedo, porque pues yo considero que no puedo, sino que ya se vuelve algo, un problema o una situación más real. Yo digo que es necesario que se considere como acuerdos y pláticas en ese tipo de situaciones, porque, como lo comenta, hay una mirada distinta desde lo administrativo y desde lo que ya se trata del aula, porque a lo mejor para el docente y para el alumno, pues, o la alumna, no hay problema que pues asista con su hijo, pero para lo administrativo, pues, hay muchos problemas, no es como decir, no, ¿cómo es posible que vengas a la escuela como con tus hijos? Y en realidad, pues, si no hay un problema real, pues no le veo como que el detalle de que pues sea así. Entonces yo digo que tendría que ser como a lo mejor un acuerdo, ¿no? Al que se deba llegar, sin tomar decisiones como precipitadas, sin pues considerar el contexto, las necesidades de los estudiantes, porque al final de cuentas, pues como le comento, se vuelve una barrera. Así es, muchas gracias, Lluvia. Y esta parte es importante, por eso esto de los niveles de intervención es importante que desde la gestión de lo que vamos a realizar o estamos planeando como institución, tengamos bien presentes, ¿no? Pasa lo mismo y vamos a ir avanzando, pero pasa, por ejemplo, cuando decimos somos una escuela inclusiva, ¿no? Donde aceptamos a todos los alumnos sin ninguna situación, pero a la primera que el niño ya generó un problema, ya tenemos al director, la directora queriendo que el niño se vaya de la escuela, ¿no? Para no generar problemas y decimos que somos una institución educativa inclusiva, ¿no? Y somos inclusivos, pero mientras no delata, ¿no? O somos inclusivos mientras lo tengamos ahí en el rinconcito del salón, pintando y dibujando, pero que no esté teniendo el maestro que que hacer algo más para apoyarlo. Entonces, esta parte es importante, que si haya una congruencia entre lo que yo ofrezco, entre lo que yo me identifico con lo que realmente aporto o hago. Entonces, por eso les digo que sí debe de haber una congruencia tanto en lo académico como en lo administrativo para que no exista este tipo de disputas.
Otro nivel de intervención, chicos, que también vamos a encontrar es a nivel asignatura, que es el que ya más o menos conocemos, que es al inicio de un semestre, de un ciclo escolar, de un cuatrimestre, un trimestre, un módulo, dependiendo del tipo de forma en que esté organizado el currículum. Debemos de tener bien establecido qué es lo que vamos a lograr en nuestra asignatura, en nuestra materia, determinar cuáles son las competencias que queremos lograr, cuáles son los contenidos y los criterios de evaluación. Esta parte es bien importante. La planeación, chicos, va ligado con la evaluación, no van separados porque generalmente los separamos mucho. Es decir, enseño de una forma pero evalúo de otra forma completamente diferente donde no hay sentido. Les pongo un ejemplo, para los que han estado familiarizados con educación básica. Por ejemplo, nosotros en el nivel de primaria pasa que, como ustedes saben, que tenemos lo que es la nueva escuela mexicana, donde estamos trabajando por medio de proyectos, pero no falta la institución educativa que al final del ciclo escolar o del trimestre te pide, ¿no? Que evalúes y a fuerzas te pide un examen, ¿no? Y el papá casi casi está enojado si no les haces el examen o no lo haces de la manera en que tradicionalmente se tiene pensado o establecido. Cuando nos preguntamos cómo puede evaluar por medio de un examen un proyecto, no tiene sentido, porque para qué estoy llevando una evaluación formativa de estar viendo cómo desarrolla el proyecto, para que al final la calificación sea determinada por un examen de temas que a lo mejor ni siquiera enseñé de manera clara dentro del proyecto y el proyecto como tal y todo lo que hizo el alumno, pues no se lo estoy tomando en cuenta porque estoy dejando la calificación solamente a una evaluación final por medio de un examen. Entonces es donde les digo que a veces no hay congruencia, donde yo estoy enseñando de una manera y evalúo al final de otra manera completamente diferente. Entonces desde el inicio tengo que tener establecido que todo lo que haga tiene que ser evaluable. O sea, no puedo hacer actividades donde, sí estuvo padre la actividad, pero no sirvió para nada, ¿no? O no se evaluó, no se tomó en cuenta. Entonces, esa parte sí es muy importante, que todo lo que hagamos, sin depender del nivel educativo donde estemos trabajando, tenga congruencia y vaya de la mano. Todas las actividades para que el alumno también le encuentre sentido. Imagínense, que si tú haces proyectos, no los calificas, no los tomas en cuenta, ¿qué va a pasar después de un tiempo? Pues el alumno ya no los va a hacer, porque obviamente sabe que no tiene ninguna repercusión hacerlo o no hacerlo. Entonces va a decir, pues de hacerlo a no hacerlo, pues mejor no lo hago. De todos modos, ni me lo califican ni me lo toman en cuenta. Entonces, esa parte es importante. Y el último nivel de intervención, chicos, es el nivel de clase. En este caso, pues es lo que conocemos comúnmente como planeación, donde vemos qué actividades vamos a hacer de manera diaria en una sesión en específico. Pero como les digo, todo tiene que ir en congruencia, desde lo que es el pensamiento de la institución, cómo se va a desarrollar, qué voy a hacer en mi materia, cómo los voy a evaluar, qué temas voy a ver. Es muy importante tener bien claro qué es lo que vamos a ir haciendo en cada una de estas situaciones. Muy bien. Y como siguiente punto importante, ¿cuáles son algunos de los elementos claves dentro de la planeación educativa? Primero, tener bien entendidos cuáles son los objetivos en los cuales vamos a trabajar. Es lo que les dije, a veces nuestra actividad está súper bonita y ya cuando le preguntas al alumno, ¿y qué aprendiste? Pues no me acuerdo. Entonces, estuvo muy bonita, pero no entendió nada. Entonces, lo más importante es que entiendan. O sea, que se logre el objetivo. De nada sirve que la actividad sea muy entretenida si no se logra el objetivo. ¿Sale? A lo mejor estamos trabajando, no sé, los colores, ¿no? Sí estuvieron bien padres, jugaron con las pelotas, pero el niño nunca reconoció ningún color, nada más se divirtió porque estaban muy bonitas, muy divertido jugar con las pelotas, pero no logró el objetivo. Entonces nuestra clase pues no tuvo éxito. El éxito se mide no tanto en qué tanta atención te prestó el alumno, se mide en cuánto realmente aprendizaje logró. Otra parte bien importante que va de la mano son los contenidos. Siempre tenemos que tener claro, chicos, qué es lo que vamos a hacer. Es decir, al final de la clase, qué es lo que quiero que mi alumno sepa, qué es lo que quiero que entienda. Y todo lo que hago va a ir guiado a que se logre esos contenidos. ¿Sale? Porque les digo, por ejemplo, nos pasa con tablas de multiplicar.
No es que mi alumno no se las aprende, ¿no? Y a lo mejor hasta bailamos, cantamos, nos disfrazamos de payaso para que se aprenda las tablas y no se las aprendió, pues no conseguimos el objetivo. Entonces, esa es la parte que les digo, no perder de la mente siempre, pues cuáles los contenidos que queremos lograr. El siguiente punto son las estrategias que van a ser pues la forma en que vamos a tratar de lograr estos aprendizajes o estos contenidos, los recursos que vamos a utilizar, es decir, tener materiales y todo lo que ocupemos. El tiempo también, como les decía, es bien importante. A veces nos apasionamos con una sola cosa que cuando nos damos cuenta ya no abarcamos todo, ¿no? Entonces sí, tener bien claro. Y lo que les decía, la evaluación, es muy importante que todo lo que hagamos sea evaluable. O sea, que no hagamos actividades que hagamos por hacerlas, sin que se pueda evaluar y se logre un objetivo de esa actividad que hicimos. ¿Sale? Muy bien, ¿cómo se tiene que ir desarrollando esta planeación? Son diferentes etapas. Por un lado, primero, como nosotros sabemos, realizamos un diagnóstico, es decir, debemos de saber en qué nivel están nuestros alumnos, porque a veces pensamos o siempre iniciamos como si el alumno no supiera nada, ¿no? Y a veces sí tiene ciertos conocimientos previos que nos ayudarían a que las clases o la materia sea más dinámica, ¿no? Cuando yo pienso que no sabe nada, a veces me voy desde el principio y eso ya lo tienen dominado y nunca avanzamos. Después de tener un diagnóstico, debemos establecer cuáles son los objetivos, los contenidos a trabajar, cuáles van a ser las estrategias, los recursos, la ejecución y finalmente, pues la evaluación, entendiendo que la evaluación no solamente es un proceso final, es decir, no nada más es la calificación, sino que vamos evaluando a lo largo de todo el trayecto y vemos en qué punto a lo mejor se necesita hacer una modificación para lograr mejores resultados. eh, ¿Cuál es el impacto que tiene la planeación en los actores que están involucrados? Primero, al docente le permite tener una mayor organización, le ayuda a tener el dominio del tiempo y una claridad didáctica, al saber específicamente qué tiene que enseñar, cuáles son los recursos y todo, pues tiene bien claro pues el papel que debe desarrollar en el estudiante que provoca que su aprendizaje tenga un sentido, ¿no? Es decir, ya entiendo por qué esta actividad, por qué tengo que hacerlo, porque a veces pedimos cosas que ni siquiera tienen sentido, ¿no? A veces la tarea no tiene nada que ver con lo que estamos aprendiendo en el salón y ya cuando lo tienen que hacer solos en casa, pues no entienden qué tienen que hacer porque no está bien establecido. También le ayuda a tener una mayor motivación y tener objetivos transparentes porque ya se sabe qué se espera de él y él ya sabe qué esperar de su clase y de su asignatura. Finalmente, para la institución, pues hay una mejora en los resultados. Se puede establecer el cumplimiento de metas porque ya puedes medir qué es lo que buscas y ya sabes cuál es tu objetivo, pues obviamente puedes medir si se está consiguiendo o no y todo esto repercute al final de cuentas en una mejor calidad educativa o académica. Ya finalmente, para ir terminando esta parte, ya porque quiero explicar un poquito de los retos que están trabajando. Este caso práctico, se los voy a plantear, pero no creo que nos dé tiempo de que lo compartamos, pero para que se vayan dando una idea y piensen, en algún momento que tengan un tiempo. No es para calificación, pero es para que puedan, eh, por ahí en algún tiempo, pensar qué harían en estas situaciones, ¿no? Entonces, este caso práctico es cuando nosotros como docentes observamos que hay un bajo rendimiento, crítico en comprensión lectora en un grupo de secundaria. Entonces, ¿qué información necesitaría para saber cuál es la problemática? ¿Qué objetivos plantearía? ¿Qué estrategias activas usaría? ¿Y cómo evaluaría el desempeño real? Aquí les platico por qué les pongo este caso. A veces como docentes nos vamos por el problema más obvio, ¿sale? Eh, ¿Qué es el problema más obvio? Por ejemplo, en este caso, vemos que nuestros alumnos en secundaria no saben comprender las instrucciones, ¿no? Y no tienen muy buena comprensión. A veces pensamos, es porque pues no le dedican el tiempo necesario, ¿no? Y a veces no necesariamente es eso, chicos. A veces hay otras situaciones que este,
como no nos permiten ver el problema real. Les voy a poner otro ejemplo más, todavía más claro para que veamos por qué es importante realizar un diagnóstico adecuado. Por ejemplo, la mayoría de alumnos en educación básica tienen problemas para resolver problemas matemáticos. Eso es muy frecuente. Es decir, que a lo mejor sumar, restar, multiplicar sí lo saben hacer, pero cuando se los planteas en forma de problema no saben qué hacer. Lo que siempre casi viene a nuestra mente como docentes, es que porque no saben multiplicar, no saben sumar, no se saben las tablas, no saben esto, ¿no? Pero a veces el problema real no es que no se sepan el concepto matemático, a lo mejor sí lo saben hacer, el problema es que tienen una situación o problemática de comprensión lectora. Si a lo mejor no entiende las instrucciones, no entiende lo que se le está pidiendo, por eso no sabe qué hacer. Y a veces atacamos el problema de que, a ver, te voy a dejar de tarea que hagas planas de las tablas, ¿no? O que hagas 20 multiplicaciones en tu casa, ¿no? Cuando ese no es el problema. A lo mejor te lo resuelve muy fácil, pero al otro día llega y le vuelves a poner otro problema y sigue sin responderlo bien. ¿Por qué? Porque no se está atacando el problema real. Entonces, esa parte es importante en la planeación. Cuando nosotros estamos diagnosticando, es ver cuáles son las diferentes posibilidades que está provocando que el alumno no esté logrando los objetivos y no irnos por la más aparente. ¿No? Pasa, ¿por qué mi alumno es muy inquieto, ¿no? O no respeta reglas. Lo que siempre nos vamos a la más fácil es que en casa no lo educaron bien, ¿no? O no le ponen límites o está bien consentido. Cuando a lo mejor dejamos a un lado que a lo mejor este chico tiene alguna condición o algún trastorno que le está ocasionando que no pueda prestar atención, ¿no? A lo mejor tiene TDAH o tiene alguna otra situación y siempre nos vamos que la problemática está en la casa, ¿no? O a lo mejor el alumno tiene otras habilidades y nos enfocamos en enseñarle solo de una manera, que eso provoca que no preste atención, ¿no? A lo mejor cuando hacemos otra dinámica de otra manera, a lo mejor tenemos un resultado diferente. Entonces, esa es la parte importante, ¿sale, chicos? Que cuando nosotros estemos planeando situaciones o problemáticas, tratemos de hacer un diagnóstico un poquito más profundo y tratar de ver situaciones reales, ¿no? ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Tendrá algún problema, o algún tipo de discapacidad o no? Si hay motivación o no hay motivación, si a lo mejor la forma en que yo le estoy enseñando es la adecuada o no. Entonces, eso es lo importante del diagnóstico, ¿no? No solamente decir sabe o no sabe. Sabe, bueno, puedo trabajar con él. No sabe, pues le voy a mandar trabajo de reforzamiento y ya. No, sino ver qué está pasando o qué pasa en las situaciones. Y también les comparto rápidamente una situación similar como las que les comentaba ahorita. Por ejemplo, me llegaba a pasar, ¿no? Lo que les platicaba de mis alumnas, que llegaban, por ejemplo, tarde a la clase, ¿no? Y pues uno como maestro tiene reglamento, ¿no? De que si llegas 15 minutos después de la clase te tengo que poner falta, ¿no? Ya no puedes entrar a la clase. Y a lo mejor si yo me quedo con un diagnóstico leve, yo digo, pues la alumna es incumplida, ¿no? No le gusta despertarse temprano y por eso llega tarde a la escuela. Cuando me platicaba, no, es que profe, yo vivo a 3 o 2 horas de donde está la escuela y tengo que venirme en el autobús de tal hora y si no sale ese autobús a tal hora, ya llegué tarde, ¿no? O sabe que antes de llegar a la escuela, pues mi esposo me dice, sí te puedes ir a estudiar, pero dejas la comida lista, si no, no te puedes ir, ¿no? Y a lo mejor la alumna pues estaba haciendo esas labores para poder estudiar, ¿no? Y uno como maestro inconscientemente en el salón, no llegaste a la hora, no estás cumpliendo, pues la repercusión por no haber cumplido, ¿no? Entonces, esa es la parte que me gustaría transmitirles. Cuando nosotros hacemos planeación y estamos diagnosticando, pues ir más allá de lo más probable o lo que esté como que a simple vista. Y ya para ir finalizando, esta parte es importante. Yo creo que lo han visto o lo verán en alguna otra asignatura, que es esta parte de que nosotros enseñamos, chicos, sí enseñamos contenidos, pero enseñamos a las personas a ser competentes, ¿sale? Estos son los 4 pilares de la educación que se propuso alguna vez en la UNESCO por Jacques Delors, que él decía que todos los alumnos deberían de saber hacer, saber ser y saber convivir. Es decir, tenemos que ayudar a nuestros alumnos que sean alumnos integrales o íntegros. Sí es bueno ser muy inteligente, saber mucho, pero más importante es también ser una buena persona.
De nada nos sirve un alumno que sea muy eficaz, sea muy inteligente, si es una persona que no tiene habilidades comunicativas con los demás, causa problemas con otros compañeros, a lo mejor no sabe poder trabajar en equipo. Entonces, esta parte es importante, ¿sale? Nosotros como docentes a la hora de planear, tenemos que tener en cuenta esta parte, no solamente lo académico. O sea, ¿qué más puedo hacer para ayudar a mi alumnado a que se desarrollen en otros ámbitos y no solamente pues en lo más evidente, ¿no? Que es en la parte académica, ¿no? Por eso vemos a veces mucha deshonestidad, ¿no? A lo mejor si es una persona muy inteligente y tiene muchas habilidades, pero ya en la parte humana, en la parte de ser alguien íntegro, ser alguien honesto, pues ahí ya vemos problemas porque no se tomó en consideración esa parte. Muy bien, chicos, con eso que termina esta primera parte, ya nada más en los últimos minutos me gustaría repasar algunas de las situaciones que he visto en algunos de los trabajos para que quede claro y pues no les cueste trabajo al hacer sus retos. Déjenme compartirles otra presentación con esta parte. Igual son rasgos generales, chicos. Yo sé que pues a lo mejor no todos tienen estas problemáticas, pero si llegan a tener alguna de estas, para que puedan tener en cuenta por qué a lo mejor está pasando y poderlo pues evitar. ¿Va? Entonces rápidamente. Algo importante para hacer los retos, chicos, recuerden que eh, tienen pues el tiempo ya establecido en el cronograma para hacer cada uno de sus actividades. Algo muy importante, chicos, que a todos nos pasa, ¿eh? No nada más les pasa a ustedes, es que debemos leer con atención la consigna de cada reto, es entender exactamente qué es lo que me está pidiendo. Si me está pidiendo un ensayo, si me está pidiendo una reflexión, si me está pidiendo contestar preguntas, este, esa parte es importante, saber exactamente qué es lo que el reto me está pidiendo. También otra parte importante es el producto solicitado y los criterios de evaluación, es decir, qué se me va a calificar, este, porque a veces no leemos o nos vamos con la primera impresión, pero no reflexionamos exactamente qué es lo que se nos está pidiendo. Entonces, esta parte es importante. También otra situación que me ha pasado, les digo, no necesariamente con ustedes, pero para que tengamos en cuenta, es relacionar los retos con las lecciones que vienen en cada una de las unidades. A lo mejor ustedes ya tienen el conocimiento porque a lo mejor han trabajado ya como docentes o han tenido ciertas experiencias y a veces lo relacionamos con eso, pero no tomamos en cuenta lo que las lecciones dicen. Y parte de los criterios para evaluar es esa parte, que hay una relación, o sea, que se vea que sí leíste la lección, que no te fuiste directamente solamente a hacer el reto. Y es lo que en algunos casos sí me ha pasado con otros alumnos en otros módulos que hacen eso, ¿no? De que quiero acabar las actividades, leo qué tengo que hacer, pero ya no leo las lecciones, ¿no? O solamente le doy una revisada muy por encimita y ya no lo relaciono. Entonces, a veces la calificación pudiera bajar por esa situación. Entonces, sí les pido de que relacionemos las lecciones. Ven que cada unidad viene una lección, una, dos o tres lecciones, sí relacionarlos eh, con el reto para que sí se note que lo que están haciendo sí tiene que ver pues en congruencia con lo que leyeron. También otra parte importante es elaborar la evidencia con orden, claridad y fundamento. Ya lo saben, seguir la guía de referencias de APA. Yo sé que es un poco a veces complicado. Algo que a mí en lo personal me ha servido cuando tengo que hacer algún trabajo o alguna investigación con normas APA, es siempre que voy a poner algo que voy a referenciar, no dejar hasta el final la relación, porque a veces ya se nos olvida hasta de qué documento lo sacamos. Entonces sí es importante que lo vaya escribiendo y junto con eso ir haciendo la cita, a lo mejor en otro documento aparte, tener dos documentos al mismo tiempo, uno donde voy escribiendo mi trabajo y otro donde voy poniendo las referencias para que no me pierda, ¿no? Porque a veces sí ha pasado que estoy en una cosa, no puse la referencia y cuando regreso, ya ni me acuerdo cuál era cuál, ¿no? Entonces esa sería una buena recomendación. Igual, aparte de las lecciones que tienen, si pueden referenciar con algún artículo aparte, es algo bueno. La inteligencia artificial para eso nos sirve también, chicos,
No estamos peleados. Aquí la pelea con la inteligencia artificial es cuando le pides que te haga todo el trabajo sin tú hacer ningún esfuerzo. Aquí la inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿no? Le podemos pedir que nos muestre algunos artículos que nos pudieran ayudar a fundamentar nuestro trabajo. Es válido, ¿sale? Para tener la información, más fresca o más reciente, que es parte de lo que para eso está pensado precisamente el uso de las inteligencias artificiales. Y finalmente, pues entregar en tiempo y forma, ¿no? Igual no me he puesto tan estricto en esa parte, pero sí viene dentro de sus rúbricas, por ejemplo, que a veces hay que guardar el documento en PDF o en Word. Entonces, esa parte sí sería importante. Yo en lo personal, yo lo veo más que como hay algo muy estricto, es más bien como parte de que nosotros comprendamos lo que se nos está pidiendo. Igual en algunos retos, si no mal recuerdo, creo que en todos, sí les pide tener una nomenclatura especial en el nombrado de los documentos. Entonces, esa parte también es importante, ¿no? Que a veces lo guardamos como tradicionalmente lo hacemos, ¿no? El nombre del trabajo y nuestro nombre y ya, ¿no? Pero sí hay nomenclaturas especiales al final de donde tienen la página o la parte de la plataforma para subir el trabajo, ahí viene cómo nombrar el trabajo. Entonces sería importante hacer el esfuerzo para guardarlo en el formato que te pide y la nomenclatura es adecuada. Le dijo, a lo mejor ustedes no tienen problema, pero si les ha llegado a pasar para tenerlo bien presente. Este, ya para ir ahora sí finalizando, también cuando vayan a hacer algún reto, algunas ideas de cómo lo pueden resolver, subrayar las palabras claves de la consigna, es decir, qué es el producto específico que me pide. Ensayo, un ensayo. Me está pidiendo un mapa conceptual, un mapa conceptual. Si me está pidiendo una matriz de evaluación, una matriz de evaluación. Entonces, esa parte es importante. También hacer un esquema de lo que vamos a hacer, antes de hacer la redacción, es decir, un borrador de cómo voy a desarrollar mi trabajo antes de irme directamente a solamente escribir, ¿no? Eso sobre todo sirve mucho, chicos, para sintetizar. Yo creo que la mayoría de ustedes es como un reto que les puede pasar al elaborarlos, es esta parte de que tengo muchas ideas y a veces las tengo que resumir o al revés, ¿no? Tengo pocas ideas y tengo que tener más palabras. Entonces, hacer este tipo de esquemas les va a ayudar a organizar mejor la información para tenerla bien clara. También usar ejemplos, citas o referencias en donde se les solicite, lo que hablábamos de la referencia ZAPA. Cuidar la redacción y ortografía, ahí también la inteligencia artificial les puede ayudar mucho. Pueden hacer su documento y antes de subirlo pueden pedirle, ¿no? Que le revise pues la coherencia y la redacción, ¿no? Para ver, porque a veces también me ha llegado a pasar, a veces ponemos comas donde no van comas, a veces hay separación de ideas y debería llevar punto y aparte o punto y coma. Entonces, esa parte nos puede ayudar para tener un mejor trabajo. Y pues lo más importante, ¿no? Antes de subir el trabajo, revisarlo. Recuerden que tenemos dos intentos, pero pues son dos intentos, pareciera mucho, pero si el primer intento lo quemamos sin revisarlo, pues ya nada más nos queda el segundo intento de esa manera. ¿Sale? Entonces sería bueno que desde el primer intento tratemos de que nos quede bien desde el primero, ya por si hay alguna situación, pues utilizar ya la segunda opción, pero ya como algo muy, muy necesario. Y la última parte, chicos, con esto termino. ¿Cuáles son algunos errores comunes que a veces pasa al contestar los retos? Es no leer completo el reto, lo que les digo, nada más nos quedamos como que ya vi resumen y ya, resumen y ya no veo qué tipo de resumen. Me ha pasado que, por ejemplo, muchos dicen, hace el ensayo, por ejemplo, en el reto uno y contesta las tres preguntas de metacognición, ¿no? Que vienen al final, y ya no las contestan. Entonces ahí te das cuenta que sí leyeron la primera parte, pero no leyeron todas las instrucciones. Entonces esa parte es importante de leer todo y saber exactamente qué nos está pidiendo. Lo que les decía que es entregar incompleto, o sea, hay que verificar que tenga todos los requisitos que se piden en la rúbrica, copiar sin analizar. Entonces esa parte es importante, como les digo, no estamos peleados con la inteligencia artificial, pero pues hay que saberlo utilizar de manera adecuada. Entonces, porque si no, pues es muy evidente que solamente es.
lo copiamos, ¿no? Y no cuidar el formato. Esta parte también es importante. Yo los entiendo porque también he trabajado en media superior y a veces cuando no estamos muy familiarizados a lo mejor con el uso de la computadora todavía, a veces no nos enfocamos en que esté bien presentado el formato, es decir, que no, no justificamos el texto, la letra a veces una es de un tamaño y luego otra es de otro tamaño, luego no utilizamos negritas, o sea, este tipo de cosas parecieran, ¿cómo les diré? Como los que les decía de mi alumno, ¿no? De las zapatillas parecieran, ¿no? Que le faltan sus zapatillas para que se vea bonito el trabajo. A veces pareciera que no es tan importante, pero sí en la presentación es muy importante, ¿sale? Cuidar esa parte de que visualmente se vea bien el trabajo. O sea, no quiero decir, ay, que me hagan la super mega portada, este, bien padre, no, pero que sí se vea, pues que sí la letra, pues sea del mismo tamaño, esté justificado, el número de palabras sean las adecuadas. Entonces, en esa parte, pues sería lo más importante en cuanto a los retos. Igual si llegan a tener alguna duda, antes de enviar el reto me pueden mandar mensaje y les contesto para ayudarles a resolverlo. O igual, porque ha pasado, a lo mejor si hay alguna situación de una calificación que ustedes consideren que a lo mejor al leer la retroalimentación hay algo que ustedes hicieron, pero yo les puse que no, porque también tengo que revisar muchos trabajos y a veces a lo mejor se me pasa alguno. Yo en lo personal no tengo tema, o sea, si me dicen, profe, revisé esto y sí lo tengo, pero me puso que no, no hay problema. Sí, díganmelo para que si es necesario cambiarles la calificación y corregirla, pues hacerlo, ¿no? En ese sentido sí soy abierto de que al final de cuentas podemos equivocarnos y lo importante, como les digo, más que la calificación, que obviamente pues a todos nos importa, es más importante que logren el conocimiento y sepan hacerlo, ¿sale? Porque realmente la planeación, como les digo, es muy importante. Si no haces una planeación de manera adecuada, pues todo lo que hagas en el aula no tiene mucho sentido o va a ser muy improvisado. Y con esto finalizaríamos la clase. No sé si tengan alguna pregunta o duda antes de finalizar, ¿no? Entonces, chicos, creo que ha sido claro. Como les digo, les invito que si algún reto tienen alguna duda, sobre todo yo creo que el reto que les va a costar un poquito más de trabajo es el reto 5 que viene como que las matrices y la evaluación. A veces la evaluación es un poco complicada. Entonces sí tengan en cuenta a la hora de realizar el reto que cada uno de los rubros que viene en su formato, porque ven que cada reto generalmente tiene un formato, excepto el uno. Los demás retos ya tiene como que la plantilla de donde lo tienen que descargar y ya nada más tienen que ir llenando. En esa parte tener en cuenta. También no recuerdo cuál reto es, si el 3 o el... Sí, debe ser creo que el 3. En el 3 algo que me ha pasado frecuentemente es que tienen que desarrollar, es el 3 o el 5 tienen que desarrollar una planificación a partir de ciertos temas. Pareciera que no vienen los temas, pero sí vienen. Si se van hasta el final de su plantilla, al final vienen como tres o cuatro fotografías como de temarios. Esos son los temas que tienen que trabajar. Porque sí me ha pasado que, ¿y de dónde saco los temas? Sí, vienen, pero hasta el final. Entonces viene en la plantilla, pero al final ahí vienen los aprendizajes esperados y tiene que ser de uno de esos aprendizajes esperados. O sea, no puede ser el que yo quiera o el que yo maneje más, sino tiene que ser un aprendizaje de acuerdo a la materia. Entonces, creo que si es en el reto 3 hasta el final, si ustedes lo ven, cuando lleguen a este reto van a ver ahí el temario y van a ver cada uno de los aprendizajes esperados del cual tienen que hacer la planeación. Y pues eso sería todo. Cualquier duda estoy en la mejor disposición de apoyarles y pues espero que puedan acabar todos sus retos a tiempo. Igual si todavía no han acabado alguno, pues o llevan atrasado alguno, tienen tiempo todavía de ponerse al corriente para que puedan terminar en tiempo y forma. Y pues sería todo. Nos vemos en alguna otra ocasión. Que estén muy bien. Bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias, asesor. Bonito día.